buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. Hoy tenemos como invitado al economista Herbert Torres, quien es además consultor de la empresa Gallup International. Una empresa, dedicada al estudio de los fenómenos de opinión, ¿no? Y a investigación en distintos órdenes. Así que bienvenido, Herbert. Gracias por venir. Encantado de estar acá contigo. Bueno, hoy. yo aprovecho que tú vienes a Venezuela de cuando en cuando para que conversemos, ¿no? Porque siempre es bueno ubicarnos en los debates que se vienen dando nacional e internacionalmente. Y me gustaría en primer lugar, como tú vives mucho tiempo fuera en tu trabajo, ¿cómo se ve la Venezuela de hoy desde el punto de vista económico, desde fuera? Venezuela es vista hoy con horror, yo diría, en el mundo entero. Prácticamente no hay día en que en los principales diarios del mundo no aparezca una noticia extremadamente triste, escandalosa, dramática sobre lo que está pasando en Venezuela. Los titulares son: Venezuela muere, Venezuela al borde del abismo, Venezuela se desintegra, etc. Porque el mundo ve con horror lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela fue una referencia en el continente americano. Es decir, resulta muy difícil entender cómo Venezuela, que fue en su momento uno de los países más prósperos de América Latina, más promisorios, con una de las democracias de más larga duración y considerada, aun cuando imperfecta, bastante sólida, se ha convertido en lo que se ha convertido. Y es que Venezuela hoy, Vladimir, está mucho peor de lo que estuvo siempre, está mucho peor en comparación con sus vecinos, y está muy por debajo de lo que ha podido hacer con los recursos de los cuales ha dispuesto. Pero fíjate que hay un detalle sobre eso, porque resulta que casi todos los vecinos de Venezuela pasaron por el fenómeno de la hiperinflación. Pasó Bolivia, digamos América del Sur, pasó Brasil, pasó Argentina, Perú también lo pasó. Sí, algunos países han vivido fenómenos de hiperinflación como Venezuela hoy, pero en primer lugar, el mundo hace tiempo que aprendió y resolvió el problema de la hiperinflación y de las altas inflaciones. En América Latina en general ningún país tiene inflación alta. Eso es como que en Venezuela estuviésemos padeciendo de polio, de poliomielitis. Es una cosa que el mundo curó hace mucho tiempo. Y de hecho así está pasando con algunas enfermedades que están retornando. Retornaron, sí. Entonces, una de las cosas insólitas que nos está ocurriendo como país es que tenemos problemas que no solamente otros países de la región aprendieron a resolver y resolvieron, sino que nosotros mismos hemos exitosamente tratado. De manera tal que lo que ocurre en Venezuela es penoso, no solamente por la magnitud en sí misma de la crisis, de lo que nos ocurre, sino porque además son fenómenos de nuevo que no deberían estarnos ocurriendo, que el mundo aprendió a resolver hace mucho tiempo. La última hiperinflación que el mundo registra es la de Zimbabue, por ejemplo. Y eso estamos hablando de la década de los 90. Y por cierto, que hay una cosa muy interesante, que nosotros estábamos hasta no hace mucho hablando del peligro de la africanización de Venezuela. Hoy hay en África gente preocupada por la venezolanización de África, de países en África. Eso no es una exageración, Herbert. No, no lo creo. En cada momento nos ha parecido una exageración lo que en el momento ha empezado a ocurrir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se empezó a decir que había gente comiendo de la basura, hurgando en la basura. Algunas personas decían que eso eran fenómenos aislados, atípicos, hasta que se generalizó. El hecho es que Venezuela hoy está en muchos indicadores por debajo hasta de Haití, inclusive de otros países, de los más pobres de fuera de la región. Por cierto, también digo, Hugo Chávez siempre soñó con que los venezolanos deseáramos en algún momento vivir como los cubanos. Y las cosas aquí han empeorado a tal nivel que vivir como en Cuba para muchos venezolanos sería un alivio, porque al menos en Cuba, aun cuando hay un gran nivel de pobreza, no hay la situación de crisis humanitaria en estos extremos de gente muriendo de hambre, al menos que sepamos, por falta de medicinas, esta situación en general que se está viviendo en Venezuela, de gente comiendo en la basura, etc. Entonces, hemos llegado a unos límites que eran impensables
hace unos años o que hace unos años o hace unos meses nos podían parecer una exageración. No, no es una exageración. Lamentablemente, si esto no se detiene, el fondo no existe, los países no tienen fondo. Si no corrigen su rumbo, podemos pasar no solamente muchos años en esto, sino que podemos alcanzar todavía niveles impensables hoy. Fíjate, por ejemplo, el fenómeno de la hiperinflación. La hiperinflación empezó en verdad en Venezuela más o menos en octubre del año pasado. Es decir, que llevamos unos 4 o 5 meses de hiperinflación. La última encuesta en COVID, esta encuesta de las universidades del país, que llega hasta septiembre del año pasado, refleja que aproximadamente el 87% de la población ya está o estaba en situación de pobreza por ingresos, es decir, no recibe los ingresos suficientes para subsistir, para vivir para una canasta básica de mínimo. Alimentos. Bueno, esa cifra no registra este fenómeno más reciente de la hiperinflación, que ha comenzado octubre, noviembre y hasta ahora. Inflación o hiperinflación que se está acelerando, que puede llegar a ser, nosotros podemos tener, si las cosas siguen como van, una inflación de 1.300.000, 1.400.000%. Pero el fondo estimó para este año 13.000% de inflación. Sí, pero cualquier cálculo de inflación aquí se puede quedar absolutamente corto, porque sencillamente es un país y una economía que está fuera de control. Y es como cuando un carro va cayendo por un barranco y es muy difícil predecir cuántas vueltas o cuántos golpes se va a dar. Hay muchas proyecciones. Con esta tendencia, con esta situación, todas son dramáticas en términos de dónde puede llegar el nivel de precios en Venezuela. De manera tal que no es ninguna exageración esto que decía antes del temor a la venezolanización que hay en países en África. Este es un cuadro que yo espero, tengo la esperanza, creo además que va a terminar pronto, que esto es insostenible, que esto va a colapsar y empezará lo que será un momento y un proceso muy hermoso de reconstrucción nacional. Antes de ir a ese punto de la reconstrucción, ¿cuál es el promedio de duración de la inflación o de la hiperinflación en un país, en los países que la han sufrido? ¿Y qué porcentaje, por cierto, que también me interesaría saber si tú lo has estudiado? ¿Cuántos países en el mundo han sufrido hiperinflación? Digamos, al menos en los últimos 30, 40 años. Casos estudiados hay como 57, 60. El promedio de esas hiperinflaciones está alrededor de los 11 meses de duración. Eso es un promedio. Hiperinflaciones que han durado más, menos, hasta 2 años. Eso depende también de lo voraz, digamos. Y de las medidas que se tomen o no se tomen. De la intensidad. Luego es muy interesante cómo han terminado algunas de ellas. En algunos casos, la última, Zimbabue, terminó porque sencillamente la moneda nacional desapareció. Llegó un momento en que fue reemplazada por monedas de otros países. Bueno, hemos visto, me han dicho que, por ejemplo, en algunos lugares fronterizos, en el caso del Estado Táchira, me hablaban de que ya se estaba comercializando en algunos sitios con pesos colombianos, sí, por ejemplo. Sí, con pesos también. Yo no sé si eso es exactamente así, pero... No, sí está ocurriendo y eso es lo normal que ocurra en estos casos. Inclusive yo creo que el intento del gobierno de introducir el petro, que es un intento por múltiples razones que no tendrá éxito, bueno, es un intento por sustituir al final, a mi juicio, la moneda, el bolívar. Están buscando salidas, obviamente, a ese fenómeno. Llega un momento en que la moneda sencillamente pierde todo su valor. Por cierto, para ti, Herbert, ¿el petro qué es? ¿Una criptomoneda, un bono de la deuda? ¿Cómo lo catalogarías tú? En teoría lo quieren presentar como una criptomoneda, pero la verdad es que no cumple con los requerimientos, con los requisitos, con los que cumplen las criptomonedas que han aparecido en el mundo, sea el Bitcoin, sea Ethereum, sea cualquiera de ellos. Yo creo que es una manera de obtener financiamiento, es un intento por obtener financiamiento internacional de forma oculta. Lo que tú dices, ¿no? Una manera de colocar un bono, un papel, un instrumento disfrazado bajo... ¿Ese mecanismo puede bypassear sanciones económicas? Yo creo que no, yo creo que al final no. Y no puede bypassear la desconfianza que hay, sobre todo la desconfianza que hay en esta economía y en este régimen. Por eso creo que eso no tendrá ningún éxito. Tratarán de hacer algunas operaciones
algunas de ellas pueden ser ficticias, algunas de ellas pueden ser hechas realmente para darle vida, tratar de darle vida artificial, diría yo, a una moneda que en un plazo relativamente corto, como muchos otros intentos que ha hecho este gobierno. Yo recuerdo que en un momento habló del sucre también, que era una moneda que se iba a crear para comerciar entre países del ALBA, creo que del era. ALBA, y eso no llegó a ninguna parte. Vamos a profundizar ese tema un poco al regreso, Herbert. Ya regresamos con Herbert Torres, economista, consultor de Gallup. Ya venimos.